La incongruencia de organizar un mundial donde no existe tradición futbolística, ni existían estadios hasta que se construyeron, ni condiciones climáticas adecuadas, no podría ser más obvia. El Mundial 2022 en Qatar es para muchos un despropósito climático, social, político y deportivo, pactado a través del corredor del tráfico de influencias y los intereses político-industriales y financieros. En pleno campeonato, conocemos además que Alemania recibirá gas natural licuado procedente de Qatar por un periodo de al menos 15 años. Miles de migrantes habrían muerto durante la construcción de los estadios, cifras que varían muchísimo dependiendo de quienes las publican. El escenario es Qatar, un país cuyo poder está basado en el petróleo y el gas. Un mundial de contradicciones, corrupción y abusos a los derechos humanos. Pero no es el único. En nuestra entrevista de la semana damos la bienvenida a Diego Barcala, es director de la revista Libero, una revista que trata el fútbol desde el punto de vista social, cultural y político. Bienvenido, Diego. Hola, ¿qué tal? Diego, ¿has visto los partidos hasta ahora? Sí, yo opté por no boicotear el Mundial. Me parecía que suficiente habíamos aguantado con todos los problemas que ha habido de derechos humanos con esta designación como para renunciar también al propio juego, ¿no? Que es al final lo poco que podemos disfrutar los amantes del fútbol. Vamos a hablar de esa indignación que planeaba sobre todo antes del Mundial, pero es una decisión, Diego, que sabemos desde el 2 de diciembre de 2010, el mismo día, por cierto, en el que se designó el Mundial de Rusia de hace 4 años. ¿Estamos siendo hipócritas? En cierto modo creo que sí. O sea, creo que las empresas siguen operando, como bien decías antes, con Qatar. Entonces le estamos exigiendo al fútbol quizá unos parámetros de respeto a los derechos humanos o de lecciones morales que no le exigimos a gobiernos o empresas. Entonces, en ese sentido, creo que sí que podríamos estar pecando un poco de hipocresía. Vamos un poco a repasar esa famosa y fatídica votación en diciembre de 2010. Si te parece, Estados Unidos perdió esa votación. Quedó abierta quizás una herida que movió toda esa estructura del fútbol global y que hizo saltar por los aires a la FIFA. ¿Qué ha o no cambiado? Bueno, ese es el principal asunto por el cual se determinó después el FIFA-Gate, ¿no? Conocido como el FIFA-Gate, el caso que abrió la Fiscalía de Estados Unidos 5 o 6 años después de ese momento exacto, que era una auténtica anomalía, que se eligieran 2 mundiales en uno. Se eligió primero Rusia y luego Qatar. Eso hizo que el sistema de votos, el tráfico de votos, dejara fuera a Estados Unidos. Lo que dicen los expertos que analizaron esta situación es que Estados Unidos, digamos que hizo una especie de venganza a través de su proceso judicial de investigación, que acabó con una redada en el FBI en Suiza, que desmanteló la cúpula de la FIFA con más de 10 detenidos de los 24 que votaron por Rusia y por Qatar. En cierto modo, establecer esa relación es obvia. Estados Unidos estaba muy interesado en recibir ese mundial. De hecho, la nueva FIFA, surgida posteriormente a esas detenciones, una de las primeras decisiones que tomó, ya con Donald Trump en la presidencia, fue elegir a Estados Unidos como sede del siguiente mundial. ¿Qué ha cambiado con la nueva FIFA? En mi opinión, poco respecto a lo que nos ocupa hoy, que es por qué estamos en Qatar, pues por un sistema de caldo de cultivo de corrupción, en una especie de democracia representativa que no lo es tal, que posibilita que haya un tráfico de influencias y unas redes de sobornos que el FBI determinó en 150 millones de euros, que es por un sistema que todavía sigue vigente. El propio Infantino era vicepresidente de la UEFA en el momento en el que Michel Platini, su jefe, estaba recibiendo 2 millones de euros sin justificar, que fue el motivo por el cual dimitió. Simplemente Infantino utilizó una estrategia de intentar frenar las causas judiciales y, en mi opinión, la nueva FIFA se parece mucho a la antigua FIFA, porque el sistema por el cual se producen estas corrupciones que nos han llevado a celebrar el Mundial en Qatar sigue vigente. Vamos a ver, para volver al principio de la entrevista, ¿crees entonces que no es legítima esa crítica a Qatar, a la vez que Occidente envía delegaciones y periodistas para cubrir el megavento? Conocemos el hecho de que Alemania va a recibir ahora gas natural licuado del pequeño y rico Emirato. Creo que es perfectamente legítima la crítica a Qatar, de hecho es justificada y razonable. Lo que digo es que en el sentido de, si me preguntabas si estamos siendo hipócritas viendo el Mundial, yo lo que creo es que, en cierto modo, el sistema político, social, la prensa, la opinión pública, sí que es, en cierto modo, hipócrita en el sentido de pedirle al fútbol lo que no le pide a los gobernantes o a las empresas, que es que mantenga aislado un régimen
que no tiene respeto por los derechos humanos, por las mujeres o por las personas homosexuales. Creo que le exigimos más al fútbol que a las empresas o a los gobernantes, pero eso no quiere decir que sean injustificadas las críticas que se hacen a Qatar. Me gustaría comentar contigo, si te parece, algunas de esas iniciativas de protesta que hemos visto, sin ir más lejos, la campaña de tu revista junto al artista ruso Andrei Molotkin, que diseñó una réplica de la Copa del Mundo con petróleo traído de Qatar para denunciar la corrupción de la FIFA. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de campañas, de la tuya, por ejemplo, de tu revista? Bueno, en cierto modo, el objetivo de nuestra campaña, que es una réplica de la Copa del Mundo rellena con petróleo de origen catarí, y demuestra que realmente lo que hace que esa copa sea dorada, la réplica que hemos realizado, que es transparente, es un bloque de cristal, es el propio contacto del petróleo. Lo que quiere el artista representar o simbolizar aquí, Andrei Molotkin, es que es el petróleo lo que está convirtiendo en dorado la copa, de manera en la que los grandes iconos de los aficionados al fútbol, como es este trofeo, que es perfectamente reconocible por todos los aficionados al fútbol, realmente lo que lo hace dorado todo el mundo quiere atraerlo a él es el petróleo. O sea, en el fondo quiere decir que ya hay ganadores para este mundial, que son todos aquellos que se han enriquecido llevando el mundial ahí. Vamos a comentar algunas iniciativas más, algunas imágenes que nos deja este mundial, como la del famoso brazalete inclusivo One Love, que querían llevar los capitanes de 7 selecciones que al final no llevaron por temor a sanciones deportivas de la FIFA. Enviar una señal que solo envías cuando no tienes consecuencias que temer, ¿es enviar una señal o estamos otra vez con lo que decías al principio, no podemos exigir al fútbol lo que no le exigimos a empresas y gobiernos? Bueno, en cierto modo ahí estamos juzgando la valentía o la iniciativa de algunas federaciones que sí que han tenido al menos un gesto. O sea, yo, por ejemplo, que soy procedente de España, me parece que en el caso de la Federación Española el comportamiento es ciertamente cobarde. O sea, podemos criticar si los futbolistas deberían haber seguido adelante poniéndose el brazalete o no, ese tipo de cuestiones, pero algún gesto es de agradecer, ¿no? Pues decir, los futbolistas son futbolistas y ya hemos hablado de lo que significa el fútbol, pero viven en un entorno y en un contexto que les preocupa y les ocupa. Entonces, en ese modo, que las federaciones impulsen algún tipo de gesto me parece razonable. En mi caso, por ejemplo, el del caso de la Federación Española, me parece que es una actitud bastante cobarde. Supongo que motivada por la intención de la Federación Española de albergar el Mundial siguiente al de Estados Unidos, el de 2030. Eso también justifica mucho la valentía o no de algunas selecciones en este aspecto. España creo que no estaba dentro, ¿no?, de esos 6 países que querían hacerlo, pero de todas maneras ninguno lo hizo porque los capitanes no llevan, de hecho, ese brazalete. No, de hecho no han hecho ni el más mínimo gesto, pero es curioso las selecciones que más están abanderando el asunto de la protesta con Qatar, que muchas tienen influencia con el mundo anglosajón, por ejemplo Inglaterra, ¿no? Inglaterra fue una de las grandes perjudicadas porque el Mundial se diera a Rusia y a Qatar, junto con Estados Unidos. Sin embargo, una de las personas más decepcionadas en aquella votación fatídica del diciembre de 2010 era David Beckham, un icono que llevó la Federación Inglesa a intentar conseguir el Mundial para Inglaterra. Y sin embargo ahora David Beckham es embajador del Mundial de Qatar, lo cual determina que en el fondo el dinero procedente e ilimitado de los recursos naturales que tiene Qatar es capaz pues de sumar a su causa incluso a personas especialmente perjudicadas. O sea, la selección inglesa ha sido de las abanderadas en la lucha o en la protesta contra el Mundial de Qatar. Es un periódico británico el que determinó las cifras de personas que habían fallecido en la construcción de los estadios. Y sin embargo, grandes iconos de Inglaterra como David Beckham ahora son embajadores de Qatar. Es una cosa curiosa que me parece que es reseñable. Comentamos eso, que se ha criticado a Qatar mucho por el abuso a los derechos humanos, pero también el hecho de que no nos centramos en el fútbol, como quizás comentabas tú al principio. Gianni Infantino califica de hipócrita acudir al Mundial, pero a la vez ser críticos. ¿Tiene razón Infantino al argumentar que los mundiales han convivido en muchas ocasiones con regímenes incumplidores flagrantes de los derechos humanos, entre ellos las dictaduras militares como la Argentina en 1978, que es diferente esta vez? Bueno, en mi opinión, esa acusación que hace Infantino intentando hacer una falsa empatía con las personas que critican la designación de Qatar, me parece que esconde una gran máscara de hipocresía, porque evidentemente si hay algún motivo por el cual los mundiales han ido a celebrarse a lugares donde no se respetaban los derechos humanos, ha sido por las decisiones de la propia FIFA, no de los aficionados al fútbol ni de las propias federaciones más tradicionales, digamos así, pero no han sido los aficionados al fútbol los que han llevado el Mundial a Qatar, han sido ellos, como también fueron ellos los que llevaron el Mundial, en mi opinión, al lugar más
horrendo donde se puede celebrar un mundial, que fue el Mundial de Argentina en el 78, en plena dictadura, donde a 700 metros del estadio donde se celebraba la final había un centro clandestino de detención donde se estaba torturando y haciendo desaparecer a personas. No fueron los aficionados los que llevaron el Mundial a Argentina, fue la FIFA, la misma FIFA de Infantino, de Blatter y de Joao Belange desde los años 70. Vamos a ver, quiero comentar una frase que me ha llamado la atención y que me gusta. Los que creen que el deporte no tiene nada que ver con la política, o no saben nada de deporte o no saben nada de política. Una frase que dijo en su día Gerardo Caetano, exfutbolista y hoy destacado historiador uruguayo. Ya lo comentamos, la dictadura argentina intentó con el Mundial del 78 tapar sus crímenes de Estado, las torturas y los desaparecidos. ¿Hasta qué punto fue también ese Mundial el que abrió las puertas a la prensa internacional a que las madres de la Plaza de Mayo pudieran ser escuchadas, o no tiene nada que ver? Bueno, se produjo un efecto similar al que se está produciendo en Qatar con la celebración del Mundial, que es que al final el foco mediático internacional se pone en el lugar que pretendes limpiar. O sea, la FIFA y Qatar pretende blanquear sus decisiones políticas o su sistema político y mostrarse homogéneo al resto de países occidentales celebrando un Mundial de fútbol, y en realidad pone el foco en las libertades, en los derechos laborales y en todo lo que ha sucedido en la construcción de los estadios. En el caso de Argentina sucedió algo similar. Las propias madres de Mayo recibieron la visita de los jugadores de la selección holandesa, una de las selecciones más importantes en ese momento, y ellas reconocen que, bueno, dentro del horror y de la injusticia de celebrarse un mundial tratando de darle un arma de blanqueamiento a los militares argentinos, bueno, también sirvió para que ellas pudiesen aumentar su altavoz de la protesta por lo que estaba sucediendo en Argentina, que era un auténtico error. En el caso de Qatar sucede ciertamente lo mismo. De hecho, Qatar ha modificado su ley laboral y ahora se da la paradoja de que el sistema de semiesclavitud en el que estuvieron trabajando los trabajadores en la construcción de los estadios ya ha sido modificado en Qatar, que es algo de lo que presumía Infantino, convirtiéndose en el país del entorno que tiene la ley laboral, digamos, más adaptable al mundo occidental respecto al resto de países vecinos de Qatar. Serán esas paradojas celebrando un mundial en un lugar así. De todas maneras, el Mundial va a terminar y es la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar después, ¿no? ¿Qué crees que nos va a dejar este Mundial? Bueno, yo desde luego lo que no creo es en esas explicaciones de que el fútbol contribuye al progreso de las sociedades donde se celebra. En cierto modo va a haber un paréntesis social, ¿no? Civil durante toda la celebración del Mundial, pero eso no significa nada, no hay ningún compromiso que conlleve que Qatar en los años sucesivos vaya a reformar sus leyes o vaya a modificar sus actitudes o sus derechos, sus leyes, ¿no? Creo que va a suceder más bien la posibilidad de un paréntesis. No soy optimista en el sentido de que el fútbol civilizará todo el futuro de Qatar. Diego Barcala, director de la revista Libero, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Un saludo hacia Madrid. Gracias. Gracias a vosotros.